Buen día. Bueno, pues esperando que tengan un muy buen día. Vamos a dar inicio con ya lo que va a ser la semana número 2. Y pues bueno, es bien importante. Yo espero que hayan podido avanzar realmente en la semana anterior. Y pues bueno, para la semana de hoy, pues tenemos cierto trabajo que va a ser un poquito más laborioso que el de la semana anterior, ya que se trata de elegir precisamente el tema de su investigación. Entonces, para eso vamos a avanzar precisamente en lo que tiene que ser esta elección del tema y cómo se va a dar la elección del tema de investigación. Bueno, esta es una parte fundamental en su trabajo de investigación porque es de donde vamos a partir para elaborar una tesis, ¿no? Aquí es el punto clave sobre el cual nos va a dar precisamente esa posibilidad de tener un trabajo exitoso, y esto va a ser que nosotros realmente hagamos un trabajo original. Entonces, de ahí que sea bien importante, y por eso les mencionaba por ahí en su guía, que elijan muy bien el tema que ustedes van a querer investigar, porque de eso va a depender muchos de los factores que nosotros podamos revisar mucho más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, aquí podemos observar que tenemos unos autores que es Preyeso y García. Ellos nos definen 5 pasos a seguir para hacer una buena elección de un tema. Lo primero que nos dice es, vamos a definir un tema que sea atractivo. Tiene que ser siempre algo que a mí me guste, algo que a mí me interese. Si yo no busco algo que me interese, pues voy a perder muy rápido la idea, o el estar trabajando mucho tiempo durante un tema, pues entonces va a ser un poco complicado, ¿sí? Otro de los pasos que nos dicen es que concretemos el área y tema específico dentro de todo lo que es la pedagogía, y dentro de la importancia de lo que es la investigación en el área pedagógica. Sí tenemos que elegir sobre qué área y sobre qué tema de manera específica nosotros queremos tratar y nosotros queremos abordar esta investigación. El siguiente paso sería profundizar el tema a través de lecturas. Eso es algo que yo les estoy sugiriendo mucho para esto, y una de sus partes, o de lo que ustedes tienen que hacer como su trabajo, actividad integradora de esta semana, es buscar al menos 20 trabajos. Pueden ser revistas, pueden ser libros digitales, pueden ser noticias, artículos académicos sobre todo, que nos hablen sobre lo que ustedes quieren hablar, sobre ese tema que ustedes están decidiendo investigar. Entonces, a esto tendrán ustedes que darle precisamente esa lectura, saber hacia dónde los va a llevar, y esa sería la tercera parte, ¿no? Después, dice, hay que identificar de todo eso cuál es el problema en particular que ustedes han visto, han vivido, los que ya trabajan, los que ya tienen experiencia, pues entonces identificar esos problemas particulares. Y al último nos dice en una consulta de expertos. ¿Cómo se hace esta consulta de expertos? Bueno, hay que definir a lo mejor cuál sería la temática y poder ofrecérsela a personas que nos ayuden, o a personas que nos ayuden a delimitar bien, que tengan la experiencia. Por eso se llama la consulta de expertos. Vamos a buscar personas que tengan la experiencia y que nos puedan decir desde su perspectiva y con su experiencia cómo nosotros podemos delimitar, o cómo podemos plantear bien, bien, bien claro ese problema que nosotros queremos, o ese tema de investigación que nosotros queremos. Después también hay algunos otros autores que nos hablan de criterios para elegir el tema, cómo tendría que ser ese tema para que yo lo pueda elegir. Estos criterios vienen aquí. Bueno, primero nos dice, tiene que ser interesante el tema. Volvemos al punto, si es algo que no me gusta, pues va a ser muy complicado que yo lo pueda tratar durante tanto tiempo. Dice, pero además que sea investigable, o sea, hay que decir que tenga cosas que se pueden investigar todavía, además de que sea significativo tanto para el investigador como para el área de estudio que yo la quiero hacer, que sea manejable por el investigador. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo tenga el acceso, a lo mejor si yo voy a hablar de niños de preescolar, que yo pudiera tener el acceso con niños de preescolar. Si yo voy a hablar con adultos mayores, pues que yo pueda tener el acceso a adultos mayores. Si yo quiero hacer un estudio de caso muy particular, pues que tenga acceso a esa persona, a ese niño, a ese adulto, a ese niño
algún, a lo mejor con alguna barrera para el aprendizaje o algo, ¿sí? Y además que esto se puede escribir con claridad, es decir, que evitemos ambigüedades. Ya habíamos visto que no pueden ser ambiguos los temas y dentro de esos tips que nos daban es que pues el lenguaje sea muy claro y muy preciso. Entonces, estos también son criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para elegir su tema de investigación y que creo que les va a servir mucho. Después de elegir, bueno, viene ahí una parte donde hay que delimitar el tema de investigación. ¿Cómo delimitamos el tema de investigación? Bueno, de acuerdo a la teoría y a lo que hemos visto y en la guía que ustedes tienen en el apartado de lecturas para esta semana, pues bueno, viene primero que elegir un tema general, ¿sí? Dice, evalúa la viabilidad del tema y si es capaz de mantener tu interés, era lo que decíamos, o sea, que realmente sea algo que a ustedes les apasione para querer estudiarlo muy a fondo, ¿sí? Buscar información de fondo, que era lo que decíamos de esta parte de la revisión bibliográfica, que en este caso, pues bueno, ya es en línea, ¿verdad? Por eso ya no hablamos de referencias bibliográficas, hemerográficas, como en otros momentos, porque pues prácticamente toda nuestra información ya hoy la tenemos al alcance de la mano a través de la red. Luego dice, traduce tu interés en una pregunta de investigación general. Esto es algo que ustedes ya van a poder empezar a hacer. Si no, pueden generar varias preguntas para que de ellas ustedes puedan ir descartando las que mejor les parezcan, ¿no? Y siempre tener en cuenta, dice, que se puede modificar el tema. Si vemos que ya está muy estudiado, que eso que yo quiero ya no representa un interés, ya no es algo que va a seguir, pues entonces siempre hay la posibilidad de modificar el tema, pero sí por eso es muy importante que en esa revisión que nosotros hagamos de toda la teoría o de todo el marco teórico que pueda haber, pues lo hagamos de muy buena manera para poder entender y no a la mitad del trabajo o ya que esté avanzado, queramos cambiar el tema de investigación. Otra de las situaciones que nosotros podemos ver, eh, ¿de dónde vamos a consultar? Ahí por ahí en el documento también les dejo un poquito más amplio qué son las fuentes de consulta, cómo se clasifican, cuáles son las que podemos utilizar. Aquí pues de manera general, pues que nosotros sepamos que es de dónde voy a sacar yo esa información, ¿no? Ahora les digo, ya les llamamos referencias. ¿Por qué? Porque únicamente me van a decir de dónde yo obtuve la información para poder no decir que todo eso es lo que yo estoy diciendo, sino que alguien ya lo dijo y entonces darle el valor a la persona que lo haya informado, ¿no? Entonces, eso que yo quiero saber sobre un tema específico, pues van a ser mis fuentes de consulta. Aquí solamente les pongo una parte que es de acuerdo a su originalidad. Las fuentes de consulta se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Estas primarias pues son las que provienen de la fuente original, ¿verdad? Y que nosotros podemos tener de primera mano. Las fuentes secundarias, pues ya van a ser o ya van a ir precisamente degradándose, entonces, pues ahora sí que es ya lo que le contaron, de lo que le dijeron y demás. Y las fuentes terciarias ya es cuando se hace una recopilación, cuando se hace algo, un análisis diferente, y ahí en su documento de consulta pueden ustedes investigar, bueno, o leer un poquito más acerca de cómo se clasifican estas fuentes de consulta, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que marcar muy bien lo que nosotros queremos y lo que vamos a hacer. Por último, de los temas para esta semana está la planificación de la investigación. ¿Cómo vamos nosotros a planificar? Y eso es el penúltimo, porque vamos a ver todavía la delimitación. Toda investigación tiene dos momentos, dice la planificación y cómo voy a ejecutar yo lo planificado. Entonces, esta planificación es parte indispensable para la redacción de su protocolo, de lo que ustedes van a hacer. Entonces, ustedes tienen que marcar esta parte de la realidad y eso es lo que van a hacer y entonces es, digamos que la estructura del trabajo de investigación que ustedes van a hacer. Aquí les presento una imagen que no la elaboramos nosotros, que está por ahí en la red, pero que me parece que ejemplifica de muy buena manera lo que sería la planificación de esta parte, ¿no? Entonces, lo que sería la fase de la planificación y lo que es la fase de la ejecución. Entonces, cuando yo tengo un problema, genero una hipótesis o supuesto de investigación, dependiendo del tipo de investigación que yo quiera hacer.
y entonces empiezo a ver la justificación, otras cosas, a generar mis objetivos generales y mis objetivos específicos, que ya tendremos una semana precisamente para poder explicar un poquito más sobre eso. Vamos generando el marco teórico, sí hacemos un diagnóstico, sí vamos a ver qué es lo que yo voy a obtener o a través de qué instrumentos yo lo voy a obtener y finalmente pues genero una propuesta, ¿no? O es una solución a ese problema que yo estoy viendo. Y ya por último viene lo que sería la delimitación del problema, ¿no? Y a esto me gusta mucho porque si es ese recorte, es esa fotografía que yo voy a tomar de la realidad. Y esto sí es bien importante porque es algo que ustedes van a hacer. Van a colocar precisamente esa delimitación de su problema y la van a resumir en 1 o 2 cuartillas máximo y es lo que van a entregar como su trabajo, ¿sí? Entonces, tienen que hacer ustedes ese recorte de la realidad, ese recorte de lo que yo voy a investigar y cuál es la realidad en espacio, tiempo, en temática que yo quiero investigar y que yo quiero saber que está. O sea, porque no tiene que ser, dice ahí, dice que no deberá ser muy amplio, pero sí tiene que ser muy claro. O sea, tengo que saber exactamente qué parte de ese problema es lo que yo quiero estudiar y delimitarlo muy bien. Y entonces ahí en sus lecturas van a tener ustedes algunas estrategias más que les ayudarán a hacer esta delimitación del problema. Pues chicos, esto es lo que vamos a ver en la semana, lo que quiero que ustedes lean, lo que hago, lo que les dejé la semana pasada, el libro de Sampieri, ese lo vamos a seguir utilizando durante todo el tiempo y no solamente en esta materia, también en el seminario que sigue lo van a seguir utilizando. Entonces, por favor, pónganse a leer, pónganse a investigar mucho acerca del tema que van a hacer para que puedan hacer una buena elección de su tema y pues por ahí les dejaré algunos tips para que puedan ustedes delimitar bien su tema y a lo mejor hacer perfecta la redacción de su tema de investigación en muy pocas palabras, pero que diga lo que ustedes quieren explicar, ¿ok? Pues que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Les agradezco por seguir aquí y pues vamos a seguir adelante. Cualquier duda, por supuesto que estoy a sus órdenes. Hasta luego.